la Revolución Francesa, ¿no? Revolución Industrial, Independencia de los Estados Unidos, Ilustración. Todo ese proceso, ¿sí?, corresponderá al siglo XVIII y comienzos del XIX, y desde comienzos del XIX hasta inicios del XX surgirán estas unidades políticas territoriales, los nuevos estados nacionales europeos, y las pugnas asociadas al desarrollo y aplicación de la revolución industrial, la búsqueda de mercados y el establecimiento de nuevos imperios coloniales industriales que veremos en esta sesión de clase. Bien. Se ha conectado Vilma. Vilma, ¿tienes alguna pregunta? Pregunte mejor, todo lo que tengan, todas las dudas que tengan. Buenos días, ante todo. ¿Está todo claro? ¿Mm? Cualquier duda que tengas, puedes levantar la mano o ponerla en el chat. Y yo corto las explicaciones para responderlas. Ya, dudas de los exámenes, dudas de los contenidos, de las preguntas, de las separatas. Para eso es esta sesión de consulta, para que ustedes salgan de cualquier duda y que esa duda no le genere luego problemas a la hora de los exámenes. Bien, entonces continuamos, ¿ya? ¿Cuáles son las características de esta edad contemporánea que surge, ¿no?, a partir de la Revolución Francesa y sus consecuencias? Primero estamos hablando de el establecimiento en la mayoría de países, un proceso lento y paulatino de un régimen democrático. Es decir, división de poderes, participación popular, soberanía popular, elecciones libres, alternancia política, parlamentarismo, todos estos elementos que tenemos. Y obviamente pautas constitucionales. ¿Por qué se exigen tanto constituciones? Porque así se elimina ¿no?, estas voluntades autoritarias de los gobernantes, ¿no? Y eso que se exigía en el siglo XVIII contra los gobernantes absolutistas. Entonces, régimen democrático, división de poderes, ¿no?, igualdad jurídica, todos somos iguales ante la ley, no hay privilegios del antiguo régimen. Si se acuerdan, el concepto de antiguo régimen hacía referencia a esa forma antigua de organización, ¿no?, basada en una sociedad dividida en estamentos, clero, nobleza, pueblo, donde el clero y la nobleza tienen todos los privilegios, e incluso no pagan impuestos, frente a el pueblo que tiene todos los deberes y obligaciones, incluso el de mantener al clero y a la nobleza. La igualdad es un principio, ¿no? Es uno de los ideales por los que se lucha en la guerra de independencia de los Estados Unidos, en la Revolución Francesa. Pero no es una igualdad general como hablamos ahora, es una igualdad de acuerdo a los principios también de esa época. Una igualdad entre los propietarios, una igualdad entre los que tienen recursos y son dueños de los medios de producción, ¿no? La burguesía exige igualdad a los nobles y a la iglesia, pero no se habla de igualdad a todos los sectores que no tienen propiedades, a todos los sectores que son considerados estamentos subordinados como la servidumbre o los esclavos, ¿no? Esos no. Y obviamente si no tienes educación y propiedad, como el proletariado que va surgiendo por la revolución industrial no es considerado como parte de esos iguales. ¿Ya? El concepto de igualdad también será sometido a un desarrollo sistemático a lo largo del tiempo. Y ojo, por ejemplo, ustedes que son chicas, la igualdad jurídica de la mujer con el hombre recién comienza a definirse a fines del siglo XIX. Y en el Perú, ¿no?, a pesar de que la Constitución de 1933 establece que la mujer puede participar en elecciones municipales, eso no se implementa hasta 1963. Y las mujeres recién pueden participar de manera efectiva en elecciones generales para ser diputadas o senadoras 1956.
Entonces ahí tenemos, ¿no?, ese concepto de igualdad. Y ojo, los analfabetos recién tienen y son considerados como iguales, ciudadanos de representación igualitaria, en la Constitución de 1979. ¿Ya? Eso es el Perú. Y eso es a nivel internacional, por si acaso. Libertades individuales. Se habló en la Semana de la Ilustración de estos derechos naturales: vida, cuerpo, salud, bienestar, libertad, trabajo. ¿De acuerdo? Luego, en el siglo XIX, vamos a ver, como producto del desarrollo de la industrialización y la formación de la clase obrera o proletariado, van surgiendo los derechos definidos como derechos sociales, ¿ya? Libertades de trabajo, los beneficios laborales, la sindicalización, la protesta legítima, y obviamente hace que los obreros que no tienen propiedades, que no tienen privilegios, accedan también a los derechos laborales, y a los derechos políticos, y sean electores, sujetos de ciudadanía, puedan elegir y ser elegidos, ¿ya? También esta es la época en la que el discurso del libre comercio es muy fuerte y funciona en algunas épocas de una manera muy fuerte, ¿ya? Entonces, estamos hablando de que este libre comercio desde fines del siglo XVIII va implementándose de manera sistemática. En el siglo XIX hay una competencia muy fuerte, pero debido a la formación de los imperios coloniales industriales, ¿ya? Y a la crisis que veremos más adelante. Hubo una primera crisis de Wall Street en 1873. Para salir de la crisis y para continuar la expansión colonial industrial, lo- los gobiernos de las principales potencias, Inglaterra, Estados Unidos, Alemania, a la cabeza, Francia también, lo que promoverán es la formación de modelos monopólicos. Esa será una característica de la segunda revolución industrial. Es decir, si había varias fábricas de máquinas de vapor, la crisis económica y la necesidad de mantener el proceso de expansión industrial y colonial genera una concentración en pocas manos. Entonces, cada vez que ha habido una crisis económica, como la que veremos después de 1929 y después la del 2008, son crisis que terminan con algo inevitable. Para que el capitalismo sobreviva, los gobiernos promueven la concentración de las actividades en pocas manos, ¿no? Entonces, cada crisis hace que la economía se vuelva más monopólica o también oligopólica, ¿no? Monopólica, un solo dueño; monopolio, pocos dueños, pero que concertan precios, calidades y políticas económicas en los países, ¿no?, o en el mundo. Entonces, ese es un problema, ¿no? Hay libertad de comercio, pero por etapas, ¿ya? Entonces, de lo que vamos a ver ahora, hay libertad de comercio desde fines del 18, hay libertad de comercio, sí, hasta la crisis de 1873. De ahí, de 1873 hasta 1914, surgen, ¿no?, mercados cerrados, monopólicos, oligopólicos, y con esta cuestión del colonialismo, ¿no?, donde las colonias, que veremos más adelante, están sometidas a un régimen de economía de extracción de recursos, como fue, si se acuerdan, en nuestra época colonial. Entonces, Francia comercia con sus colonias y sus colonias comercian con Francia. Nada más, no hay posibilidad de que haya libertad de comercio. Entonces, que cuando los liberales o neoliberales dicen que la libertad de comercio siempre existió durante la edad contemporánea, eso es un error, por si acaso, ¿ya? Y he visto que en algunos manuales de PRES dicen eso, ¿no? Pero no, es por etapas. La economía se abre y se contrae, se abre y se contrae, tiene ciclos. Seguro en el curso de economía les han explicado que los ciclos económicos y las coyunturas.
Pero todo eso significa capitalismo, ¿no? Capitalismo no es sinónimo de libre mercado, por si acaso. Acuérdense de que el capitalismo surge en la Edad Media, ¿sí? ¿Se acuerdan? El desarrollo urbano comercial. Ahí surge el capitalismo y no hay libertad de comercio. En el siglo XVI se establecen las colonias, los grandes sistemas de imperios coloniales como España, Portugal, Francia, Inglaterra, Rusia, Dinamarca, Holanda, y no hay ninguna libertad de comercio. Es ¿no? un capitalismo que tiene una característica de ser mercantilista y monopólico, acuérdense. Ahora, el capitalismo en el siglo XVIII se nutre, ¿no? Con el discurso del libre comercio, ¿no? que propuso Adam Smith, discurso que es como una especie de refresco y de vitamina que sirve para el crecimiento de la industria, sobre todo en Gran Bretaña. ¿Ya? Pero el capitalismo como sistema puede funcionar con mercado cerrado, monopólico o mercado abierto. Entonces el capitalismo, sí, en varios libros de academia, tengan cuidado, dicen que el capitalismo es sinónimo de libre comercio. El que escribió eso no sabe ni de economía ni de historia. ¿Ya? Tengan cuidado porque después meten la pata con nuestros exámenes. Y lo que sí es una característica de la edad contemporánea es la expansión imperialista de la economía. ¿Qué implica el imperialismo? Que sin necesidad de conquistarte y de colonizarte, ¿ya? La economía de tu país depende de la demanda y los precios de tus productos son establecidos por otro país. ¿Ya? El Perú produce cobre, el Perú produce algodón, el Perú produce gas, ¿ya? Produce oro, produce plata, pero esos productos no son enteramente procesados y consumidos en nuestro país. Son demandados, procesados y consumidos en otros países. Y además, esos productos, sus precios son fijados en otro país. ¿Sí? ¿En qué país se fijan? ¿No? Wall Street, ¿se acuerdan? ¿Dónde queda Wall Street? La bolsa de valores de Wall Street, ¿en qué ciudad queda? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? ¿Mm? En Nueva York. Entonces, esa es la circunstancia, ¿no? Entonces ya, entramos a las ideologías. ¿Tienen alguna pregunta? Hablen nomás, levanten la mano, pueden poner en el chat sin ningún problema. Ya. Gracias, gracias. Está atenta, Arely. Ideologías del siglo XIX. Como ya tenemos producto de la ilustración, ya tenemos libertad de pensamiento, libertad de acción, tenemos un montón de elementos asociados, ¿ya? ¿Se acuerdan los derechos naturales y el mismo despotismo ilustrado? Y los mismos logros de la Revolución Francesa habían establecido que hay libertad de expresión, hay libertad religiosa. Por tanto, surgen distintas prácticas políticas e ideológicas. ¿Eso qué significa? Que si tú en el siglo XVIII vivías en un país católico, tenías que ser católico. Punto, se acabó, no hay debate. O sea, si tú vivías en la época colonial, ¿ya? Y mamá, no quiero ser católico. Tu mamá iba y te denunciaba al cura y a la Inquisición. Si tú vivías en un país católico y no ibas a misa, el cura, ¿ya? Le preguntaba a tu mamá, a tu papá, no, está enferma y está, ¿no? Le ha dado gripe, no puede salir. Ah, ya, ¿qué hacía el cura? El cura iba, ¿ya? Con el sacristán y te hacían una misa de salud en tu casa, por si acaso. Así era. No, que no quiero ir a la misa, no existe eso. Estás obligado a ir a la misa porque es la religión oficial y única del Estado, ¿ya? En pocos países del planeta se dio la cuestión de la libertad religiosa. El primer caso fue
Gran Bretaña. ¿No? Las guerras de religión dieron lugar a otra guerra, que fue una guerra económica, política, social, cultural, que le llaman Revolución Inglesa. Y ganan los liberales. Y a partir de 1688 en Inglaterra se establece la libertad religiosa, la libertad de expresión, la libertad de pensamiento. Surge la prensa, ¿ya? Surge el ateísmo como práctica. En serio, hay abiertamente filósofos y científicos que se proclaman ateos, ¿ya? Abiertamente pueden crear y producirse todas las religiones que quieran, prácticas religiosas que quieras, o sencillamente no practicar ninguna religión, ¿ya? El mismo John Locke habla de que lo mejor para una educación es hablar de las virtudes cívicas y no de la religión, ¿no? Quitar de la educación la cuestión religiosa y dejar solo las virtudes cívicas, patrióticas, morales, no religión. Entonces, ahí está la gran diferencia. Ahora, el siglo XVIII le sumamos, ¿no? Ilustración, el despotismo ilustrado que permite una relativa igualdad para la educación. Por ejemplo, las medidas del despotismo ilustrado aplicadas en el Imperio Español permiten que la gente de las castas pueda estudiar varias carreras. ¿Sí? Entonces, San Marcos, en el siglo XVIII, cuando se aplican estas reformas, va a tener alumnos que no son blancos, ¿no? Negros, indios, de las castas. El único requisito es que pasen la prueba de admisión, ¿no? Nada más. Entonces, justo el virrey Amat hace una reforma de San Marcos y convierte a San Marcos en una universidad que ahora le llamaríamos estatal, ¿no? Donde el alumno que aprueba el examen, el gobierno va a pagar por su educación. Y esa tendencia empezó con Amat y se ha mantenido hasta ahorita, ¿no? Entonces, como ya hay todo este panorama de libertades, surgen nuevas ideologías. Una que es diríamos así, heredera del pasado, por eso se le llama conservadurismo, de conservar principios, virtudes y valores, ¿ya? Esta heredera del pasado quiere mantener, quiere preservar valores, virtudes, el orden social, las tradiciones, la religión, ¿ya? Incluso, ¿no? Está bien claro de que esta ideología tiene como epicentro o punto de origen los postulados que se debaten en el Congreso de Viena, ¿ya? Ideas que son propuestas para el debate por el conde Clement von Metternich, que era el primer ministro del Imperio Austriaco, ¿ya? Entonces, la idea es esa, ¿no? Valorar el pasado, mantener su orden, sus principios, y eso implica, pues, incluso hablar del absolutismo, mantener el absolutismo, o intentar darle una especie de parche al absolutismo, ¿ya? Y obviamente el liberalismo, cuyos principios y fundamentos surgen en la Revolución Inglesa y que se difunden durante toda la etapa de la Ilustración y llega a extremos radicales en Estados Unidos y en Francia, plantea algo bien simple, ¿no? Acuérdense, esta ideología es impulsada por la burguesía y que se sostiene teóricamente en el uso de la razón y la defensa de la libertad. La razón porque el autoritarismo, la teología, la fe no sirve. Y el hombre sin libertad no es nada, ¿ya? Esa idea de Kant, ¿ya? Separe aude, ¿no? Atrévete por ti mismo, atrévete a hacerlo tú. Hazlo tú mismo, ¿no? O sea, y esa idea todo el mundo la interpreta como la independencia, emancipación, y así es como se difunde este principio filosófico. Ahora, ¿cuáles son sus principios? Ya los vimos antes, los he comentado. Soberanía popular, o sea, el poder viene del pueblo.
Y esto se sostiene también en autores ingleses que participan en esa revolución inglesa. Tanto el conservador Thomas Hobbes como el liberal John Locke plantean algo muy simple. Al inicio de la historia, los hombres andaban matándose y peleándose y robándose los recursos porque hay pocos recursos y mucha gente y sigue habiendo un crecimiento demográfico. Entonces, para evitar la violencia y la destrucción de lo que se estaba logrando, los mismos hombres, por su inteligencia, cederán sus poderes naturales a una autoridad que los representará. ¿Ya? Esa es la idea de Hobbes y de Locke, siglo XVII, y en el siglo XVIII ya aparecerán otros filósofos como Edward Gibbon, Edmund Burke, eh, David Hume, Adam Smith, que se ha escuchado, ¿no? William Robertson, que explicarán ya cómo, con hechos históricos, cómo se va formando esto, ¿no? Y de ahí surge un primer gobierno cuyas normas tienen que ver con los elementos religiosos, por eso ellos son los primeros en hablar de los estados teocráticos, ¿ya? O sea, donde la ley, la moral y la religión son una sola, pero también la ley, la moral, la religión y la ciencia son una sola, ¿no? Una máxima autoridad que ordena todo. Pero los soberanos buscan el bienestar de la población porque saben que si no lo hacen, no son legítimos. O sea, y ponen ejemplos, si el palacio está bonito, bien bonito y ordenado, pero la gente se muere de hambre, entonces, ¿qué significa? Que el gobernante es malo, es un déspota, un abusivo y autoritario y explotador. Y eso, pues, generará odios y rencores, ¿no? Entonces, ahí lo tienen bien clarito ya, ¿no? Y, obviamente, a lo largo del siglo XVIII, este principio de la independencia de los poderes del Estado. Ojo, los ingleses cuando establecen sus pautas y sus principios en el siglo XVII logran eso. La Revolución Inglesa termina convirtiendo a Inglaterra en una monarquía constitucional cuyos representantes en el Parlamento son elegidos por el pueblo. Y además, el rey no puede tomar ninguna decisión de carácter político, económico, militar o estratégico sin la aprobación del Parlamento. Así de simple. Eso es un gran salto, ¿no? Y una serie de modificaciones a las leyes y a las normas que establecerán, pues, ¿no?, este orden político. Esto va a influenciar a los grandes juristas y filósofos franceses como el conde Montesquieu, que escribió el libro El espíritu de las leyes, que es, pues, el libro que sirve para la organización del Estado hasta la actualidad, la división de poderes del Estado. Bien, y obviamente el liberalismo económico, que hemos conversado ya, ¿sí?, que exige una nueva forma de organización del capitalismo, el libre mercado, sin intervención del Estado, ¿ya? La única intervención del Estado es para abrir el mercado, decía Adam Smith, para dar las leyes que permitan la justa y sana competencia en beneficio ¿de quién? De los usuarios, del público, de los compradores, ¿ya? Esa es la idea. Ahora, si se acuerdan de este principio de independencia, soberanía popular, esta idea es permanente a lo largo, desde el siglo XVIII, siglo XIX, siglo XX e incluso ahora. Algo que no hemos podido superar a pesar de tanta ciencia y razón es este principio, ¿no?, que nos vuelve casi tribus y nos andamos matando con nuestros vecinos. Nos andamos matando por los escasos recursos en lugar de buscar un aprovechamiento común y sostenible. El nacionalismo, que es la raíz y la base de las guerras de independencia, de las guerras de secesión, de las guerras de unificación, de las guerras por expansión colonial o imperial. Y producto de eso sale la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial.
y actualmente la guerra de Ucrania, todo, todo. Y si el nacionalismo lo mezclas con fanatismo religioso, ya, pues, ¿qué tienes? ¿No? Tienes Medio Oriente, tienes Afganistán, tienes la guerra entre la India y Pakistán, hasta ahorita, ¿no? Eso sí. Entonces, el nacionalismo es una ideología que ser nacionalista es ser bueno, es algo muy bueno. Ya, yo soy nacionalista, pero no soy tonto tampoco, pues, ¿no? Porque hay muchos que odian a Chile, pero toman cerveza. Ojo, casi todo el trigo que el Perú consume, o cebada que el Perú consume, que es la materia prima básica para la cerveza, se produce en Chile. Y nosotros compramos esos granos para hacer harina, y con esa harina hacemos fideos y pan. O compramos el grano y con ese grano hacemos los fermentados como la cerveza. Pero ahora que viene el partido, vamos a jugar Perú-Chile. Todo el mundo se va a poner el polo, ¿no? La blanquirroja, va a tomar chela peruana, y va a hablar mal de Chile, pero le estamos dando de comer a muchos campesinos chilenos tomando cerveza. Entonces, ese es el conflicto del nacionalismo, ¿no? Entonces, nacionalista que odia lo extranjero, pero usa tecnología extranjera. Nacionalista odia el extranjero, pero está yendo a estudiar inglés. Entonces, ya llegamos a un punto de absurdo con ese aspecto. Y obviamente, ese nacionalismo mal planteado plantea la idea de una nación, ¿ya? Pero a veces esa idea de nación deja de lado a otros sectores, ¿no? Por ejemplo, planteamos, ¿no? En el caso peruano, ya, nación, pero ¿qué nación? ¿La nación criolla de los blancos de la independencia o la nación indígena? ¿Cuál nación? O dejamos de lado ese concepto de nación igual raza, igual idioma, y nos vamos a una idea multicultural, ¿ya? Es así, es un debate bien complicado, ¿no? Pero rescatar la identidad de una nación, de una raza, de un idioma, es dejar de lado a otros. Y ese es el peligro que hay con el nacionalismo. Solo el extremo son los nazis. ¿Ya? El extremo de eso son los Hitler y los nazis en Alemania. Y aquí en el Perú hay gente que habla así, ¿no? Como que quiere ser presidente hace años, que ha estado preso, Antauro Humala, ¿no? Por ejemplo. Entonces, los principios de ese nacionalismo son exaltación del territorio, como si fuera una cuestión, el territorio nacional, como si fuera pues como si fuera tu propiedad privada, ¿no? La idea de tu casa, nadie se mete en mi casa. Pero también eso implica que manipulando a veces la historia, quieres justificar que una parte de la casa del vecino también es tuya, ¿ya? Y aparece, por ejemplo, el caso de Rusia. El gobierno ruso dice que muchas zonas de Ucrania eran rusas y por tanto hay que recuperarlas. Y sí, es cierto, hubo antes un imperio, el imperio ruso, el imperio zarista, ¿ya? Pero eso no significa que en la actualidad vayamos a reconstruir el imperio inca, pues, ¿no? O sea, si con el argumento de los actuales gobernantes rusos, el Perú tiene total legitimidad de reclamar Guayaquil, Quito, La Paz, ¿no? Potosí, Santiago, Chile, ¿ya? Leticia, ¿ya? Acre, todo eso. El Perú tiene legítimo derecho para reclamar todo. ¿No les parece? Obviamente Tacna y Arica, ¿no? Tenemos, nosotros, y como tenemos recursos y plata, tendríamos que organizar un enorme ejército y romper todos los acuerdos y principios internacionales y atacar a países que ahorita están en crisis, como Ecuador o Bolivia, ¿no? Si tú crees que el Perú está en crisis, no sabes, no ves noticias. Bolivia y Ecuador están peor. Eso es el extremo, pues. Ese es el extremo.
Ahora, esto sí es positivo del nacionalismo, pues, ¿no? Esto sí es muy positivo, la autodeterminación política. Cada pueblo elige a su gobernante. ¿Ah? Gandhi, que lo veremos en semanas posteriores, este gran político, jurista, filósofo de la India, el padre de la independencia de la India en el siglo XX, decía que me, los ingleses decían, oye, pero si nos vamos se van a equivocar y van a elegir a cualquiera. Y Gandhi decía, pero déjame pues equivocarme, pues. Déjame, dame el derecho, ¿ya? Yo quiero tener el derecho, si me equivoco es mi problema, ¿ya? Tú vete a tu casa. Ese era el debate que tenía Gandhi con el último virrey de la India, ¿no? Que era primo de la reina, Lord Mountbatten. Entonces, la autodeterminación, o sea, así nos equivoquemos, pero déjanos arreglar nuestros problemas nosotros solos, no nos fastidies, ¿ya? Y obviamente el romanticismo, ¿qué es eso? La idealización del pasado. Romántico en ciencias sociales no significa romántico en literatura. Romántico en ciencias sociales también hace referencia a lo romántico en filosofía, en literatura también, ¿no? Pero romántico no es el cine de enamorados, enamoramientos, no es, romántico no es Titanic, ¿ya? Lo romántico en historia y filosofía es esa exaltación, idealización del pasado. Todo pasado fue mejor, ¿ya? Los incas, en Inglaterra el rey Arturo y los caballeros de la mesa redonda, ¿ya? En Francia, Carlomagno y los curas filósofos humanistas. En Italia, las grandes ciudades del Renacimiento. En Alemania, las ciudades-estado de la Liga de Comercio de la Edad Media. ¿Ya? Un pasado ideal, perfecto. Obviamente, manipulado históricamente, obviamente, muy, muy, muy idealizado, ¿no? Al extremo de que hay gente que cree pues, que el imperio de los incas era socialista, había igualdad, había derechos, había libertades. Incluso algunos había propiedad, ¿no? Tan locos, no había nada de eso en el imperio de los incas. Era un imperio despótico, donde el inca era dueño de todo, donde el inca, y antes de los incas, los gobernantes eran dueños de todo, de la vida, del cuerpo, del trabajo y de la propiedad de los demás. Así era el sistema. Entonces, el romanticismo es eso, ¿no? Una idealización que llega al absurdo y que a veces si los historiadores nos reímos nomás de eso, porque quieren esta gente, estos románticos ideologizados quieren discutir con los historiadores que tenemos evidencia, ¿no? Y lo único que hacemos es reírnos. Estas son tres ideologías que surgen entre el siglo XVIII y comienzo del XIX, ¿ya? Pero conforme va desarrollándose la revolución industrial, ¿ya? Y comienza a evidenciarse un sistema de desigualdad, un sistema basado en la explotación de la mano de obra, pues comenzamos a ver eso, ¿no? El surgimiento de nuevas ideologías que tienen como una idea de principio filosófico la igualdad social, económica y política de la gente, ¿ya? Entonces, ¿qué común tiene todo el paquete del socialismo y el anarquismo? En que todos somos iguales, todos somos, y las diferencias están asociadas, ¿sí? A la relación con las fuerzas productivas, ¿ya? O sea, la relación con la propiedad de las fuerzas de producción, ¿ya? Parafraseando a Marx. Todos somos iguales. La diferencia está en eso, en cuál es tu relación. Si eres el dueño
eres el trabajador, ¿qué cosa eres? ¿Ya? Y este sistema como está legitimado por leyes, historia, religión, cultura, ¿ya? A lo que Marx llamará la superestructura, una superestructura mental o ideológica que está sostenida por, repito, religión, leyes y esas cosas. Ahora, el socialismo busca, ¿no? Por un lado, la defensa de la propiedad colectiva y considera injustas esas relaciones capitalistas, ¿no? La relación capitalista entre el obrero y los trabajadores, ¿no? El dueño de los medios de producción y el que trabaja por un salario de mínimo, un salario mínimo de sobrevivencia, que es lo que había en esa época, ¿no? En todas las economías emergentes, los salarios de los trabajadores son salarios de sobrevivencia. No permiten ahorro ni bienestar. Son salarios de sobrevivencia. ¿Ya? Y en esa época recién pues está surgiendo la industrialización, recién está desarrollándose y estableciéndose un modelo de crecimiento económico. Por tanto, el salario es muy bajo, ¿ya? Y genera una injusticia, ¿no? Trabajadores mal alimentados, con mala calidad de vida, de vivienda, todo eso es una evidencia, ¿no? Ahora, la primera forma, ese concepto de igualdad aparece desde la Biblia, ¿ya? Lo hablan filósofos griegos, y políticos romanos, juristas romanos, aparece en los primeros filósofos y teólogos de la iglesia. Es una idea que está dando vueltas en Occidente. Si todos somos iguales, y eso con el cristianismo se hace más fuerte, bueno, con la visión bíblica, ¿no? Que es tanto judía, cristiana, o judeo-cristiana, como también se dice en filosofía. ¿Por qué? ¿Qué es judeo-cristiana? Porque usamos el mismo libro, ¿no? La base del judaísmo moderno y del cristianismo moderno es el Antiguo Testamento. Y ahí aparece esta idea de igualdad, ¿ya? Entonces, estas dos religiones y sus culturas derivadas, para el cristianismo, la cultura occidental, y para los judíos, el Estado de Israel, son los únicos lugares donde religiosa, teológica y luego filosóficamente y legalmente se plantea una idea de igualdad de los hombres ante la ley. Fuera de este espacio, no hay, no hay, no hay, no hay aplicaciones de este tipo. ¿Ya? Países asiáticos o de Medio Oriente o de África que tienen otro fundamento cultural, religioso, filosófico, no creen en eso, no creen absolutamente, ¿ya? Y ese es un problema para ellos, porque por eso siempre son inestables y andan peleándose y pueden estar tranquilamente bien algún tiempo y luego se matan otra vez. Ahora, la primera vez que esto trata de ponerse en práctica, ya hay algunos intentos durante la Revolución Francesa, pero no duró mucho, ¿no? Sobre todo en la época jacobina. Los más radicales de los jacobinos hablaban de eso, pero el gobierno jacobino pues duró cuánto, no llegó a los 4 años, así que todo ese experimento fracasó. Luego viene la propuesta de una serie de empresarios, ¿ya? Una serie de empresarios ingleses que plantearon de una manera muy inteligente, de una manera muy, yo diría hasta filosófica, la idea de una igualdad social. Y eran, ¿qué querían? ¿No? Que las empresas sean, pues, lo que se produzca sea repartido de una manera equitativa, ¿no? Este fue el caso de un empresario inglés, ¿ya? Robert Owen, ¿ya? Owen es un tipo rico, un empresario, pero que cree en estas ideas de igualdad. Así que
Él hace una enorme fábrica, ¿ya? Y decide que todo lo que se gane, todo lo que se obtenga por esa actividad, se va a repartir de manera equitativa, igualitaria, entre todos los trabajadores, sin importar si uno es profesional, técnico u obrero. Bueno, pues al poco tiempo esa fábrica quiebra. Quiebra. Owen dice que eso es, le echa la culpa a que Gran Bretaña está invadida, está llena de estos principios del capitalismo, que es egoísta. Así que cierra la fábrica en Gran Bretaña, que estaba en Escocia, y se la lleva a Estados Unidos. ¿Ah? ¿Qué creen que pasó? Igual la fábrica cerró. ¿Por qué cerró? Porque quebró. Ya. Esta idea quedó dando vueltas. ¿Ya? Owen logró con eso demostrar de que, primero, que el capitalismo es injusto, ¿sí? Pero también generó una grave crisis, porque demostró que si una empresa quiere hacer eso, repartir todas sus utilidades de manera equitativa, fracasa. Años después, ¿ya? Viene Marx. Marx es alemán. ¿Ya? Marx es alemán y es uno de los líderes de la revuelta que termina en una revolución que dura varios meses en Alemania, sobre todo en las grandes ciudades como Berlín, entre 1848 y 49. Y él, junto con Engels, dirigen a un grupo de jóvenes, que ellos están en este tránsito de haber terminado la universidad e iniciar su trabajo como profesores, ¿no? Lo que ahora acá en Perú se le dice jefe de práctica. Ya, ellos han hecho la toma de la Universidad de Berlín, ¿no? Han hecho barricadas y escriben Engels, Marx y en ese momento la novia de Marx, Jenny, escriben, ¿no? Marx y Engels hacen el borrador, Jenny es la que ordena todo, escriben una especie de manifiesto para que sea leído a los obreros de las fábricas de Berlín para que se unen a la revolución. Ya, ese texto se vaya, quien le pone el nombre es Manifiesto Comunista, quien le pone ese nombre va a ser la, la mujer de Karl Marx, Jenny Marx. Bacán, el Manifiesto Comunista. Obviamente los obreros de Berlín no le van a hacer caso a ese texto. ¿Ya? La revolución fracasará, Marx y Engels se van a refugiar en Francia. Eh, Francia tiene una etapa democrática del 48 al 52 y en el 52 el presidente que fue elegido democráticamente, el general Luis Bonaparte, da un golpe de Estado y se autoproclama emperador, igual que su tío, ¿no? Napoleón. Y Marx y Engels se refugiarán en Inglaterra. Y en Inglaterra ellos están de acuerdo con las ideas de Owen, ¿no? De todos estos líderes del socialismo utópico. Eh, Charles Fourier, eh, pero pues Charles Fourier es uno, ¿no? Tal vez el filósofo que más escribe de eso, y Owen es el que hace el experimento. Son los más reconocidos. Ojo, también se pone en ese grupo a una peruana, Flora Tristán, porque ella es una de las que en sus ensayos y en sus novelas nos habla de una sociedad sin clases, una sociedad sin explotación, donde los pobres
¿no? Y refugiados tengan los mismos derechos. También se le pone ahí en ese grupo a nuestra compatriota Flora Tristán, que escribía en francés, por si acaso. ¿Por qué? Porque su familia huyó del Perú, porque su tío fue el último general leal al imperio durante la independencia. Con su tío Pío Tristán, ya, fue el último general. Él no aceptó la capitulación de Ayacucho y mantuvo la ciudad de Arequipa durante varios meses después de la capitulación de Ayacucho como leal al imperio. Hasta que ya, pues, ¿no? Al verse rodeado por las tropas patriotas, ya se rindió y lo que hizo es eh, Pío Tristán y su familia salir del Perú porque los odiaban. Años después, Flora Tristán regresa al Perú para reclamar la herencia de su familia. Esa es la historia de doña Flora Tristán. Hay un libro que es una especie de novela histórica de la vida de Flora Tristán, escrito por Vargas Llosa. Vargas Llosa viene a ser descendiente de Flora Tristán, porque es arequipeño, son arequipeños. Vargas Llosa dice mi tía Flora, ¿no? En una entrevista. Bueno, estas ideas están fuertes en todo el mundo, ¿no? En Europa sobre todo, y en Inglaterra más por este experimento que hizo Owen. Entonces Marx comienza a pensar y se pone el gran problema, que se convierte en un problema de investigación. ¿Por qué fracasó el experimento de Owen? Si es bueno, moralmente es bueno, filosóficamente es bueno, ¿por qué fracasó? Y Marx comienza a investigar, ¿ya? Y se dedica a investigar y sale un enorme y gigantesco libro, El Capital, que es el estudio más importante sobre la construcción del sistema capitalista. Entonces, el Capital es una especie de libro de historia económica de la formación del capitalismo en Gran Bretaña. ¿Ya? Obviamente está escrito en alemán. ¿Ya? Ahora, es un libro de historia económica, o sea, que mezcla información histórica con análisis económico. Y hay partes del libro que tienen gráficas, ecuaciones, cuadros, tendencias, como un estudio pues, de la parte económica. ¿No? Y tiene mucha información con fuentes primarias, ¿no? Para entender eso. Y la ventaja que Marx en Londres tiene la biblioteca del Museo Británico, que es la que recoge libros e información de todo el mundo, y además tiene la Biblioteca Británica, que recoge la historia de Gran Bretaña, ¿no? Que es una biblioteca y archivo. Entonces, con eso, Marx escribe ese libro y llega a establecer un elemento central. La base del capitalismo es el capital, y el capital, Marx lo define como ese dinero que nunca duerme, ese dinero que no se puede gastar, que no se puede dividir, que no se puede entregar al trabajador. Ese dinero es el que la empresa expropia a través de el otro descubrimiento de Marx, la plusvalía. ¿Qué es la plusvalía? Si tu papá gana 5.000 soles, tu papá produce mínimo 10 veces más. ¿Y por qué no le pagan? Justamente ese es el concepto de plusvalía. Es el trabajo que una persona produce y que no le es remunerado, que no le es pagado y que es expropiado por el dueño, por el capitalista, por el burgués. ¿Con qué objetivo? De reproducir el capital y de pagar los gastos operativos, los gastos de producción. ¿Ya? O sea, si tu papá gana 5.000, pero produce 10.000, el dueño, el empresario, se queda con el resto, pero con ese resto, el dueño, el empresario, compra la materia prima, paga los servicios, el internet, ¿no? La telefonía, todo eso que es indispensable para que funcione la empresa. Paga los impuestos, ¿ya? Eh, la infraestructura, mejora el equipamiento y tiene dinero para vivir bien, ¿no? Y el trabajador, pues, se le paga un salario básico, ¿no? Un salario, como les decía, país emergente, los salarios son para sobrevivir. Los países ya consolidados, los salarios son para consumir, ¿ya? Entonces, sí,
los salarios nuestros no permiten un consumo adecuado, te permiten sobrevivir. Pero, a ver, mis compañeros de estudio del doctorado, que estudian en España, que son profesores en Estados Unidos o en España o en Francia, ¿ya? Ganan un salario que les permite consumir constantemente. En cambio, acá el salario nos alcanza para sobrevivir y algo más, por ahí ¿no? Consumir libros, ¿ya? Para las clases. Pero esa es la diferencia, ¿no? Entonces Marx se da cuenta de eso. Repito, la base de la economía es el capital, que es ese dinero que está dando vueltas en el sistema productivo y que tiene que crecer permanentemente, porque cuando ya no crece, entra en crisis la economía, ¿ya? Primer descubrimiento. Segundo descubrimiento, la plusvalía. ¿Qué es la plusvalía? El trabajo no remunerado. Y de ese trabajo no remunerado, una parte es el capital. Otra parte son los gastos productivos, los gastos operativos, ¿ya? De ahí sale el seguro social, el seguro médico, todos los beneficios laborales, ¿ya? Y el otro descubrimiento de Marx es que para que la economía siga creciendo permanentemente, tiene que haber una cosa que Marx llamará el ejército industrial de reserva. ¿Qué es eso? Él dice que para que una economía siga creciendo y sea siempre competitiva, tiene que haber mínimo, 2 trabajadores por un puesto de trabajo. ¿Para qué? Para que compitan. Para que compitan y para que el que está dispuesto a trabajar mejor por menos salario sea el que tenga la chamba. ¿Ya? Así de simple. Y esto se mantiene hasta ahora, ¿no? Si hay un puesto laboral en una empresa privada, Marx dice que eso funciona para empresas privadas, ¿eh? Porque Marx también critica al Estado, porque Marx critica al Estado burocrático, dice, ¿no? Hay un Estado burocrático que no funciona bien. Pero en una empresa privada, ¿qué quiere el empresario? Que en ese puesto de su empresa esté la persona más calificada y que quiera ganar el salario más bajo. No vas a poner en un puesto a alguien que sea malo y que gane un salario alto, ¿no? Entonces, esa es la idea de Marx, el ejército industrial de reserva. Por eso, ya, la economía ha crecido en relación al potencial demográfico. ¿Ya? Estados Unidos crece porque llega un montón de migrantes de Europa, de todas estas guerras civiles que vamos a ver dentro de unos minutos. Guerras civiles, revoluciones, guerras de independencia, guerras nacionales que se dan en Europa y en Asia. Ya. Gran Bretaña se beneficia porque tiene grandes colonias con alta densidad demográfica, igual que Francia, igual que Rusia, igual que Italia, ¿sí? Igual que Alemania. Ya. Y actualmente eso se ve en China, se ve en la India. Una gran cantidad de población permite pues salarios bajos. Y en China, la India, México y Brasil, países de alta densidad demográfica, alto crecimiento demográfico, con salarios ¿de qué tipo? ¿Altos o bajos? Bajos en promedio. Y esos salarios bajos en promedio, ¿no? Frente a una gran cantidad de trabajadores, hace que esa economía sea alucinantemente competitiva, ¿ya? Esa teoría del ejército industrial de reserva de Marx sigue funcionando hasta ahora. Ya. Ahora, Marx, ¿qué hace? Este principio de la lucha de clases no lo dice Marx, no lo plantea Marx. Esto viene de una serie de liberales, sobre todo historiadores liberales que estudian la Revolución Francesa. ¿Ya? Básicamente son 3 que estaban de moda en esa época. Alexis de Tocqueville eh, es uno de ellos, tal vez el más importante. Jules Michelet y el otro fue François Guizot. Hay más, pero esos son los 3 que Marx lee, recomienda y cita. Ahora, Marx establece una línea evolutiva de la sociedad a partir de los medios de producción. Ahora, esta teoría está muy cuestionada, ¿ya? Porque obviamente esto fue establecido en el siglo XIX
Y con el avance de la investigación histórica, pues sabemos que esto no puede aplicarse más allá de Europa Occidental. O sea, esta teoría funciona para el Mediterráneo, Europa Occidental. Fuera de esto no funciona. Y plantea, ya, como planteamientos, después del análisis histórico, económico, filosófico, Marx plantea que como la sociedad es dinámica y hay una dialéctica económica, política y social, va a haber un cambio inevitablemente. Y este cambio inevitable va a dar lugar al surgimiento de una nueva sociedad. Y la clase que es explotada, ¿no?, tomará el poder. Entonces, durante esa época, ¿sí?, hay dos clases: burguesía y proletariado. El proletariado es la clase que Marx dice, si toma conciencia de su poder, de su importancia, podrá tomar el poder. Pero, ¿para qué va a tomar el poder? Para establecer una dictadura del proletariado y durante esa etapa suprimir, ¿no?, estos viejos elementos de la superestructura: la religión, la propiedad privada, ¿sí?, esas diferencias nacionales, étnicas, que lo único que han hecho, dice Marx, es ponernos en contra los unos a los otros, dividirnos en naciones o tribus, ¿ya?, y en religiones, es lo que hace que los trabajadores no se identifiquen entre sí y se odien por principios que solo interesan a las élites, a los gobernantes, ¿ya? Por eso los socialistas, los que siguen a Marx, ¿no?, tienen que oponerse a las guerras nacionales, ¿ya? Porque las guerras nacionales lo único que hacen es fortalecer esos principios de naciones, ¿ya?, y la defensa de la industria y la propiedad privada de esas naciones, ¿ya? Esa es la propuesta. Eso lo va a decir luego Lenin cuando habla de la Primera Guerra Mundial. Y la idea de Marx es llegar al comunismo, que será un modelo de sociedad donde no haya propiedad privada, que para Marx la propiedad privada es la base de la desigualdad, ¿ya? Lo loco es que toda la tendencia de la Ilustración dice que la religión y la ideología es la base de la desigualdad, pero Marx dice, no, 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 es la propiedad privada. Y ahí está la diferencia entre los ideales ilustrados, liberales, ¿ya?, y los ideales del socialismo. Ahora, surgirá una ideología más radical, ¿ya? Cuando comienzan los socialistas a reunirse y a debatir sus ideas, hay un choque entre Marx, Engels, por un lado, y los denominados anarquistas, liderados por este señor, Mikhail Bakunin, y el otro, este es ruso, y el otro son tres: Mikhail Bakunin, Piotr Kropotkin, que también es ruso, y un belga llamado eh, Marie Proudhon, Joseph Marie Proudhon. ¿Cuál fue la ruptura? Mientras que Marx y Engels plantean que los obreros se unan, formen partidos y gobiernen de manera dictatorial, o sea, hagan la revolución y gobiernen de manera dictatorial para construir un Estado fuerte y poderoso, para eliminar todo, los anarquistas dicen, no, si formamos un partido para tomar el poder, en el poder lo que tenemos que hacer es eliminar el poder, desaparecer toda forma de autoridad que atente contra la libertad de los individuos, desaparecer todo. El anarquismo también pues tiene elementos utópicos, ¿no?, porque promueve la eliminación del Estado y toda forma de autoridad, y toda forma de autoridad que se sustente en la tradición, en la religión, en la ley, ¿no?, un igualitarismo radical. Y obviamente en la autogestión,
Nada que ver con, o sea, ya el capitalismo, desaparecerlo, pero las fábricas se mantienen y son controladas por la comunidad, le llaman. Y este es el lema que no queda claro quién lo planteó. Hay un debate de cuál de los líderes planteó esta idea, pero porque hay una primera versión que se difundió mucho, pero nunca quedó claro de dónde sale esta idea. Incluso hay hasta canciones, pero no se, no se ha definido claramente quién fue el ideólogo, el cerebro, pero se sabe que fue un anarquista. Ni Dios, ni patria, ni rey. Y hay otras versiones, ni Dios, ni patria, ni rey. ¿Ya? Hay otras versiones, ni Dios, ni patrón, ni ley. Entonces hay bastantes diferencias. Ahora, no queda claro como les digo, ¿no? Hay una versión española que es una canción que se dio durante las revueltas y rebeliones del siglo XIX, pero ahí está el debate. Bien, Areli, ¿tienes alguna pregunta? Porque aquí voy a poner unos datos sobre las rebeliones, revoluciones, guerras civiles, levantamientos que se dieron en esta época y que marcan estos conflictos, ¿no? ¿Cómo se manifiestan estos conflictos, estas revoluciones, rebeliones? A través de estos procesos. Solo los menciono porque, obviamente, ya no nos alcanza el tiempo ni el temario permite que que pongamos todo pues en una separata, ¿no? No alcanza, no alcanza. Sí, profesor, todo claro hasta acá. Ya, perfecto. Seguimos entonces. Conflictos políticos, ¿ya? A lo largo del siglo XIX hay un montón de conflictos políticos que se traducen, por ejemplo, en las revoluciones que se originan en Francia en 1815, que es la revolución que ante la caída de Napoleón, la caída definitiva de Napoleón, hay sectores populares que se rebelan porque no quieren el retorno de la monarquía. ¿Ya? Luego, en 1830, hay otra revolución que surge en París, ¿ya? Que más adelante veremos, igual que la del 48, tiene que ver con que los reyes quieren disminuir, restringir, reducir los derechos de participación política de los ciudadanos en los actos, en los procesos electorales, ¿no? En las campañas y procesos electorales. Y en 1871, cuando cae el gobierno de Luis Bonaparte, del emperador Luis Bonaparte, ya hay una revuelta en París, toman París y bajo los ideales de Marx, del socialismo en general, plantean, ¿no? Le llaman Comuna de París. ¿Ya? Esta rebelión será destruida por las tropas extranjeras que van a ocupar París y que van a imponer primero que Francia entregue territorios y estas tropas son las que se reúnen, los generales y los príncipes alemanes se unirán en Versalles, se reunirán y elegirán al rey de Prusia como nuevo emperador de Alemania, ¿no? El segundo Reich, le llaman. El segundo Reich con el emperador en alemán Kaiser Wilhelm. Ahora, hay un montón de guerras civiles por la cuestión de los derechos, ¿ya?
por la cuestión de la división de poderes, la participación ciudadana, nuevas constituciones. Y también estas guerras civiles van a dar lugar a guerras de independencia. Algunas muy exitosas, como la independencia de nuestros países, Hispanoamérica, ¿ya? Desde los primeros países que se independizan, que son Venezuela, Argentina, hasta los últimos, ¿no? Que logran su independencia, en este caso el Perú. Y Grecia fue conquistada por los turcos, ¿se acuerdan? Cuando toman Constantinopla los turcos, bueno, conquistan Grecia. Grecia recibirá apoyo de varios países, Gran Bretaña, Rusia, sobre todo Gran Bretaña. Los rebeldes griegos van a recibir apoyo. Va a haber, así como aquí en América, para Venezuela, Colombia, Perú, Argentina y Chile, hay voluntarios extranjeros, sobre todo británicos. Bueno, en Estados Unidos también. Grecia también hubieron, ¿no? Regimientos de voluntarios, sobre todo ingleses. Acá vino Cochrane, acá vino Miller, ¿se acuerdan? Británicos. Bueno, también allá hay esta situación, ¿no? Hay estos patriotas, estos idealistas radicales que apoyan las independencias de nuestros países, pero también apoyan la independencia de Grecia. Ahora, hay independencias que fracasan, y fracasan generando crisis humanitarias, así como vemos ahora, así, ¿ya? Palestina, como vemos ahora Afganistán, Siria, país, ¿no? Infraestructura destruida, bombardeos, matanzas, hambrunas. Ya, eso pasó en esos países. En Irlanda, más de la mitad de la población tuvo que huir de Irlanda porque, primero, vino una crisis, el principal alimento, el principal producto alimenticio. Si se acuerdan, la Revolución Francesa, un elemento estructural de su crisis, de la crisis que da lugar a la revolución, es la gran sequía que afecta al grano, trigo, cebada, centeno, que es la base para la harina, para hacer pan. Pan que es el principal alimento de los europeos y sobre todo los franceses de esa época. Entonces, para cambiar de cultivos, los europeos adaptan la papa, ¿ya? Pero la papa, pues si no se renueva la semilla, va a tener crisis, va a tener problemas en la producción. Entonces vino una gran crisis de la papa, así se llama, una epidemia que afecta a la papa. Y eso genera hambruna en muchos países europeos. Y a esa hambruna, pues se le juntarán estas ideas e ideales de la soberanía popular, la independencia y la nación. Resultado, tenemos estos intentos de rebelión en Europa, y en la India hay siempre permanentes guerras contra la presencia británica, ¿ya? En el caso de Irlanda, ya hubo una juntas hambruna más la guerra, casi 1 millón de muertos. Alucinante, ¿eh? Y encima más de 3 millones de refugiados, que se van a ir casi todos a Estados Unidos. Polonia no existe como país. Irlanda era colonia de los ingleses y Polonia estaba fragmentada. Una parte era del Imperio Ruso, otra parte del Imperio Alemán. Bueno, en esa época Reino de Prusia, luego Imperio Alemán. Y los polacos también inician una guerra de independencia y fracasan. Luego los vascos. El País Vasco está, ¿no? Se llama Euskadi, es en vasco, ¿no? El País Vasco en castellano está dividido en dos, la parte sur de Francia y la parte norte de España. Y ellos buscaron su independencia y fueron brutalmente reprimidos, ¿no? Y el cálculo es que hay más, en total, durante todas las guerras en Irlanda son más de casi 6 millones de irlandeses que huyen. ¿Ya? Llegó a haber más irlandeses viviendo en Estados Unidos que en Irlanda. ¿Ya? Polonia, algunos autores hablan de casi 2 millones de refugiados que se van ¿a dónde? A Estados Unidos. Vascos, hay más de 1 millón.
¿A dónde se van? Entre Estados Unidos y algo, sobre todo Estados Unidos, un poquito más se van bastantes a España, disculpen, a Argentina y a Venezuela. Y en el caso de la India, las guerras civiles terminan también con grandes cantidades. Algunos autores hablan de casi 5 millones de hindúes que se refugian en distintos lugares o territorios del Imperio Británico, ¿no? Es alucinante. Y hay más guerras ¿no? de independencia que fracasan, estas son las más alucinantes. Ahora, también hay otros conflictos políticos asociados a guerras de unificación, ¿ya? O sea, surge un discurso nacionalista que busca la unificación de antiguos territorios que fueron divididos por, ¿no?, tratados, tiranos, guerras, conflictos, y buscan una especie de reconciliación de esas naciones. Hay guerras de unificación exitosas, como la guerra de unificación alemana, ¿ya? El ideólogo de esa unificación fue el primer ministro del Reino de Prusia, el conde Otto von Bismarck. Bismarck es considerado el padre de la Alemania moderna, ¿no? En una larga guerra, primero se pelean contra los intentos de independencia de varios territorios. Una guerra contra Dinamarca, una guerra contra Austria, ¿ya? Y luego la última guerra, la decisiva, fue contra Francia, por Alsacia y Lorena. Ese problema de Alsacia y Lorena va a ser permanente hasta la Segunda Guerra Mundial, ¿ya? Y la última etapa es la guerra contra Francia, se le llama guerra franco-prusiana, pero a Prusia la apoyará Baviera, que es otro reino alemán, y otros principados alemanes. Y los países que se unen países de habla alemana que se unen contra Francia, liderados por Prusia, esos son los que van a formar el Imperio Alemán, ¿ya? Que dura desde 1871 hasta la Primera Guerra Mundial, ¿ya? Ahora, también hay una guerra de unificación italiana, ¿ya? Hay un montón de estados en Italia. Italia no está unificada. En el sur está el reino de Nápoles, que es controlado por la familia Borbón todavía, ¿ya? Los Borbones españoles se han mantenido controlando, pero han logrado una especie de independencia, pero es el reino de Nápoles, pero controlado por la familia, por los Borbones españoles. Ya no tiene relación con España, pero sigue siendo, ¿ah?, una especie de gobierno y casi absolutista. El centro de Italia es controlado por el papado, los estados pontificios, ¿ya? Y el norte está fragmentado en un montón de ciudades-estado, pequeños reinos, autónomos, independientes, y muchos de ellos controlados por los austriacos, ¿ya? Porque Napoleón logra independizarlos y lograr que se alíen a Francia. Pero después, con el Congreso de Viena y la restauración, los austriacos volvieron a controlar varios de estos territorios, ¿ya? Y esta es una guerra también muy larga, con matanzas, como toda guerra, con matanzas, asesinatos, destrucción, y genera también una gran cantidad de refugiados. La guerra de unificación en Alemania, algunos autores hablan de casi 4 millones de refugiados, cuya mayoría de esos refugiados se va a Estados Unidos primero, Brasil, Argentina, Uruguay, Chile. Y al Perú llegaron poquitos. Seguro han escuchado del Posuso, Oxapampa, ahí están alemanes que salen de esas guerras civiles. Y en el caso de Italia, igual, ¿sí? Montón, algunos autores hablan de casi 6 millones de refugiados italianos que salen de estas guerras, y la mayoría de ellos se va a Estados Unidos, ¿sí?, Brasil, Argentina, Australia, Uruguay, ¿ya? Y al Perú también llegan sobre todo
a esta zona que está entre Perú y Chile, o sea, Arica, Tarapacá, ¿no? Desde Arequipa, Moquegua, Tacna, Arica, Tarapacá, mucho italiano, ¿ya? Bueno, esa es la parte de la historia, ¿no?, que tenemos. Y guerras de unificación que fracasan. La guerra de unificación que fracasa es la guerra de unificación del Perú, ¿sí? La guerra de la Confederación. Surge un discurso político de unificación propuesto por los líderes de esa época, el general Santa Cruz en Bolivia y el general Orbegoso en Perú, ¿sí? Unificar por lo menos el Alto y el Bajo Perú, porque el Ecuador ya el Estado peruano se había comprometido a mantener su independencia. Entonces se logra el acuerdo, hay una mayoría de los congresos de los dos países a favor de la confederación, pero hay una interferencia extranjera, que ya veremos en la próxima clase, interferencia de tropas chilenas y argentinas contra la confederación. Y la consecuencia de ese desastre es que Perú y Bolivia siguen estando divididos, ¿no? Ahora, también hay otro tipo de conflictos, guerras de secesión. ¿Qué es secesión? Que un país quiere dividirse, fragmentarse, ¿no? Territorios de un país quieren separarse. Hay varios casos, pero vamos a poner uno nomás como el más representativo, que es el caso de los Estados Unidos. La guerra de secesión de los Estados Unidos o guerra civil norteamericana entre 1861 al 65, ¿ya? Una serie de leyes propuestas por el Partido Republicano que representa al sector industrial, buscan justamente que Estados Unidos tenga, ¿no?, buscan cambiar el modelo productivo norteamericano, de ser un país primario exportador a ser un país industrial. Y para hacer eso necesitan mano de obra, bastante mano de obra, ¿ya? Y esa mano de obra, ¿de dónde la sacan? Los refugiados que llegan de Europa y Asia, acá, pero aún así necesitan más, ¿ya? Y el otro sector importante de la economía norteamericana, los agroexportadores, básicamente de algodón, los del sur, quieren mantener el sistema económico primario exportador. Ahora, el resultado es una guerra y la excusa de esa guerra es la esclavitud, la liberación de los esclavos, ¿no? El problema de los esclavos es utilizado por los republicanos para atacar a los hacendados, ¿no? Y el resultado es una larguísima guerra civil que genera ¿no?, la destrucción de la economía de la agroindustria norteamericana, sobre todo del algodón. Hay una muy buena película, más o menos reciente, Lincoln, ¿no?, sobre la vida de Abraham Lincoln. Este actor irlandés Daniel Day-Lewis hace del presidente Abraham Lincoln. Una película muy buena. Si no, lean pues más libros de historia. Ahora, a eso hay que sumarle las guerras y conflictos sociales, ¿ya? Guerras y conflictos sociales alucinantes. Entonces, todo está mezclado, ¿ya? No podemos... A ver, la guerra civil norteamericana se mezcla lo político, lo económico y lo social, ¿ya? En la guerra de la Confederación en el Perú se mezcla lo político y lo económico, y también lo social. ¿Por qué? Porque la ley de la Confederación hablaba de libertad religiosa, hablaba de libre comercio, hablaba de desarrollo industrial, ¿ya? Cosas que afectaban a otros sectores conservadores, sobre todo. Entonces, les pongo esto porque hay una confusión y la gente piensa que socialismo es lo mismo que comunismo. En la actualidad son términos distintos. Cuando se habla de socialismo, se habla de, como sinónimo, socialdemocracia.
¿ya? Son partidos políticos que buscan el poder político por vía electoral, ¿ya? Eso hay que tenerlo bien claro. Los socialistas o socialdemócratas buscan el poder político por la vía electoral. En cambio, actualmente, cuando se dice comunismo o comunista, estamos hablando de partidos políticos que buscan el poder político, lograr el poder político por la lucha armada. Esa es la diferencia. Ya, acuérdense bien de esta diferencia porque esto es lo que está vigente ahora, ¿ya? No el siglo XIX, sino ahora. Ahora, a nivel de lo social, tenemos estas revoluciones liberales o burguesas de 1830 y 1848 que se inician en París, que exigen, ¿ya? ¿Qué cosa? Que exigen la defensa de sus derechos. ¿Por qué? La causa de estas rebeliones o, ¿no?, de estas revoluciones es que los reyes de esa época, de 1830 y el otro rey en 1848, buscan retornar al antiguo régimen, restringiendo la participación política y de los derechos ciudadanos. ¿Ya? ¿Está claro? Ahora, como consecuencia de todos estos conflictos, vemos una gran migración europea y asiática. El cálculo que se hace es 20 millones de europeos y 20 millones de asiáticos, ya salen de esos países. Y ojo, acá no estoy poniendo las guerras ya contra el imperialismo o las leyes económicas imperialistas en China, que son 3 guerras. No estoy poniendo la guerra civil japonesa, ya cuando el gobierno japonés busca la modernización, hay un enfrentamiento entre los sectores conservadores y los sectores modernistas. Resultado, matanzas y refugiados. Repito, 20 millones de migrantes o refugiados europeos y 20 millones de refugiados asiáticos. La mayoría de ellos, más de la mitad de estos, de todos ellos, se van a Estados Unidos. ¿Ya? Por eso en Estados Unidos hay pues griegos, polacos, italianos, alemanes, españoles, eh, rusos, chinos, japoneses, hindúes, todo hay en Estados Unidos. De todos esos conflictos. Bien, aquí algunos detalles de estas dos principales revoluciones. No vamos a hablar de todas, solo de manera específica de la de 1830 y la del 48. ¿Ya? ¿Por qué se la del 48? Las ordenanzas de San Cloud, ¿ya? Que censuran la prensa, buscan controlar la Cámara de Diputados y eliminan el derecho al voto. ¿Ya? Prácticamente cierran el Parlamento. Esto se da el 25 de julio y el 27, 28 y 29 de julio, 3 días de levantamientos, tomas de las calles, barricadas, el pueblo en armas. Reflejado en este cuadro del gran pintor del siglo XIX francés, Eugène Delacroix, La libertad, ¿sí?, guiando al pueblo. Reflejados en un obrero, en un burgués, podría ser un profe, ¿ya? Podría ser un profe, un arquitecto, un contador, un ingeniero y un estudiante. Obviamente ganaron, pues, ¿no? Y el rey será destituido, ¿no? Carlos X será derrocado por un sector de militares y nobles liberales, encabezados por el duque de Orleans, que es este señor, que será nombrado rey de Francia. Este señor, años después, va a hacer lo mismo. Va a hacer una serie de reformas para bloquear la participación popular, porque hay miedo. 1848 empieza la gran hambruna, producto de la crisis de la papa, ¿ya? Pero Francia no tiene tanto problema. Ese problema se da muy fuerte en Italia,
se da muy fuerte en Irlanda, en Polonia, en Rusia, con mucha fuerza en esos países. En España, en Alemania. Francia y Gran Bretaña, salvo Irlanda, no sienten la pegada de la hambruna, porque tienen muchas colonias, muchos territorios, y ya aprendieron a la cuestión de la libre importación. Ya. El problema es que el rey tiene miedo de que esos ideales radicales se difundan, sobre todo en la nueva elección. Venía un nuevo proceso de elecciones al Parlamento. Y los discursos políticos, el debate político, no había televisión, redes sociales en esa época, pues, ni megáfonos para usar parlantes, no había nada. Entonces, ¿cómo se discutían las ideas y cómo los partidos políticos recaudaban fondos? Eso se hacía en banquetes. Alquilaban locales y hacían almuerzos, cenas, y vendían la comida y la bebida para obtener fondos. Y en esos banquetes los candidatos hablaban y daban sus proyectos. El rey y el gobierno se morían de miedo de que las ideas radicales se difundan en esos banquetes. Así que prohibieron los banquetes. Prohibir los banquetes en ese contexto de 1848 es como prohibir la libertad de expresión. Resultado, las jornadas de febrero. En febrero la gente se rebela, ¿ya? Ante esas leyes consideradas injustas y violatorias de los derechos, ¿no? de derechos políticos del pueblo. Ya, febrero del 48, las rebeliones tendrán el apoyo de sectores del ejército, encabezados por el general Luis Bonaparte, que es sobrino del anterior emperador, ¿ya? Y ahí tenemos, ¿no? El otro gran pintor francés de esa época, Franz Winterhalter, ¿ya? Es francés, por ese caso, por el nombre parece alemán, pero hay una parte de Francia que tiene mucha influencia alemana, ¿no? Esta zona de Alsacia, Lorena, y tienen esos apellidos que parecen alemanes. Ya, Winterhalter es igual que Delacroix, son los grandes pintores franceses de esa época. Winterhalter hace el cuadro de Luis Felipe de Orleans, o Luis Felipe I, rey de Francia, y luego hará el cuadro de Luis Bonaparte. Bonaparte es el sobrino de Napoleón. ¿Ah? Y él y sus tropas apoyaron las marchas de febrero, evitaron que la Guardia Real le dispare a la gente. La Guardia Real, al ver que el ejército marchaba junto al pueblo, se retiró. Y por eso fue muy fácil que el pueblo en armas o con palos tome las principales instituciones. ¿Ya? Y los radicales liberales, como ahí está Lamartine, uno de los líderes de esa revolución, hagan, ¿no? y planteen la idea de una república y convocan elecciones. ¿Ya? Ahora, se retira Luis Felipe, hay un gobierno provisional que estaban discutiendo para continuar la monarquía constitucional. Y en junio, las jornadas gloriosas, en junio la gente se rebela otra vez. Ya no quiere reyes, ya no quiere monarcas constitucionales. La gente quiere participar. Todos, ya no elecciones censatarias. ¿Qué cosa era la elección censataria? Que solo tenían derecho a elegir y ser elegidos varones, 21 años, ya que sean, que sepan leer y escribir y que tengan propiedad. ¿Ya? O sea, el censo censatario o censitario es porque el censo establece, ¿no? el número de votantes de acuerdo a esas categorías. Repito, varones, 21 años, que tengan propiedad y sepan leer y escribir. ¿Ya? Entonces, lo que hace el gobierno, después de derrocar al gobierno provisional, el nuevo gobierno convoca elecciones generales con sufragio universal. ¿Y quién eligen? Al general popular que los apoyó, que apoyó a los radicales, que es el general Luis Bonaparte.
elegido como presidente de la República, ya por un periodo de 4 años. Antes de que acabe su periodo, este general se autoproclama emperador de Francia. ¿Ya? ¿Y qué hace? Cierra el parlamento. Y luego convoca un parlamento que lo apoyaba, ¿no? Totalmente. Un parlamento a su medida. Bien. Areli, ¿tienes alguna pregunta? Que voy a revisar el chat porque he visto que se ha prendido la campanita un ratito.
Bien. El siguiente tema que vamos a tratar esta semana, Areli, ¿qué tal? ¿Alguna pregunta? Si no, seguimos. El otro tema que vamos a trabajar esta semana es el de la revolución industrial. ¿Ya? Cuando hablamos de esta segunda revolución industrial, nos referimos a este periodo que va de 1870 a 1914. Es la segunda etapa, ¿ya? Donde siguen algunas tendencias, como la expansión del trabajo mecanizado, pero la diferencia es que antes la primera etapa se centra en el desarrollo de esta industrialización, tomando la economía de los países europeos. Esta segunda etapa, no hablamos de un control de un mercado global. Y esta segunda etapa, esta segunda revolución industrial, ya genera un modelo de expansión económica global. Ya no solo será Europa, será Estados Unidos, será Japón, y articularán mercados en todo el planeta, ¿ya? Y la otra gran diferencia son las nuevas fuentes de energía. Ya no será el carbón, será el petróleo y la generación eléctrica. Y es la época de los grandes inventos para el uso de estas nuevas energías, ¿no? Acá está uno de los cerebros, Thomas Alva Edison, uno, porque son varios, ¿no? Acá miremos la expansión de la red ferrocarrilera en Europa, 1840, Gran Bretaña y partecitas de otros lugares. 45, bastante Francia, Alemania, Países Bajos, ¿sí? Austria, el Imperio Austrohúngaro de esa época, luego Alemania, luego ya toda Europa Occidental para 1870, 1880, toda Europa Central y Oriental. ¿Ya? Una de las grandes obras que comienza a hacerse es el ferrocarril transiberiano, que sale de San Petersburgo, en el mar Báltico, y llega hasta Vladivostok, en el Océano Pacífico, ¿no? Que atraviesa todo el Imperio Ruso. Es impresionante. Después hay otro tren, el Expreso de Oriente. El Expreso de Oriente que sale, ¿no? Puedes tomarlo desde París y, y, y llegar sin ningún problema hasta el Imperio Turco, ¿no? Hasta los confines del Imperio Turco, hasta lo que ahora sería Irak. Entonces, la red ferrocarrilera es impresionante. Ya. Características de esa segunda revolución industrial: desarrollo científico y tecnológico de las industrias, hegemonía tecnológica de dos potencias que desplazan a Inglaterra, a Gran Bretaña, ¿no? Estados Unidos y Alemania. Esas son las dos superpotencias. En la primera revolución industrial es Gran Bretaña primero, segundo Francia, ¿no? Y aparece tercero Alemania. En la segunda revolución industrial, Estados Unidos desplaza a todos, segundo Alemania, tercero Gran Bretaña, cuarto Francia. Y aparece Japón, por si acaso. Aparecen sistemas científicos de la organización del trabajo. Se reorganizan los modelos laborales, ¿no? Dando lugar a dos modelos distintos. El Taylorismo, ¿ya? Que busca reducir los costos mediante las cadenas de montaje, y el Fordismo, que utilizando esa cadena de montaje promueve la especialización laboral. O sea, un trabajador se especializa en poner los tornillos, otro trabajador se especializa en ajustarlos, ¿ya? De esa manera, la cadena de montaje, mientras que para el taylorismo, la cadena de montaje, ya el producto va avanzando y los trabajadores van acompañando esa tarea. Para el Fordismo, la cadena avanza y cada trabajador está en un puesto de trabajo especializado, sin moverse, ¿ya? Esa es la diferencia. La industria eléctrica tiene que ver mucho con esta, primero, colaboración entre Edison y Tesla en sus experimentos en Estados Unidos, y en la electrificación. La primera casa electrificada es la del banquero que financia los experimentos, JP Morgan. El primer barrio con electricidad es el barrio de Manhattan, donde vive JP Morgan. La primera ciudad con electrificación será Manhattan, y luego toda Nueva York. Y esa es ¿no? Y luego tanto Tesla y Edison se pelean
y se forma la competencia entre dos grandes empresas, ¿no? General Electric, que es Edison con JP Morgan, y la otra se llamó Westinghouse. ¿Ya? Se llama así porque Tesla se une con Westinghouse, pero Tesla cede sus derechos. ¿Por qué cede sus derechos? Para que la electricidad, de acuerdo a los principios de Tesla, llegue a todos, ¿no? Para abaratar la producción eléctrica. Tesla renuncia a sus derechos, es alucinante, es uno de los grandes inventores y científicos que no se convierte en supermillonario, ¿no? Vivió bien, algunos dicen que murió en la pobreza, pero yo no creo que vivir en tus últimos años de vida en un hotel de lujo sea pobreza, ¿no? O sea, Tesla vendió sus propiedades, regaló sus cosas y terminó viviendo sus últimos años de vida en un hotel de lujo, ¿ya? Y ahí tenía su casa, su laboratorio. Ahora, luego, esta etapa, como les decía, el capitalismo, después con la formación de los nuevos imperios coloniales industriales, más la crisis de Wall Street de 1873, la tendencia es hacia formar monopolios, ¿ya? En el caso de la electricidad, dos superempresas en Estados Unidos, y en el caso del petróleo, en Estados Unidos se promueve monopolios y concentración de capitales como el de la Standard Oil, de la familia Rockefeller. Ahora, nuevos inventos como el avión en Estados Unidos, ¿no? Es la nueva potencia científica y tecnológica, ¿ya? Ahí surge el avión. O sea, la electricidad, ¿dónde surge? En Estados Unidos. La industria petrolera, la gran industria petrolera en Estados Unidos. La industria de la aviación en Estados Unidos. La gran industria de automóviles en Estados Unidos, ¿ya? Es el país que va a liderar los rubros industriales durante esta etapa, ¿ya? En el caso de la industria farmacéutica, los ingleses habían avanzado primero con las vacunas, los alemanes, ¿ya? Han escuchado de la empresa Bayer, que solo existe, y también los franceses con los estudios de Louis Pasteur, ¿ya? La industria del acero empieza en Inglaterra, ¿ya? Con el invento que hace Alfred Bessemer, ¿ya? Este es el convertidor Bessemer. O sea, la idea es muy simple. Derriten el hierro y en estado líquido, ¿ya? Le echan el carbón mineral, pasan electricidad, ¿ya? Y se fusionan los átomos y sale la molécula de lo que ahora sería el acero. Esto pues modifica brutalmente la industria, ¿no? Porque con esto se pueden hacer máquinas cada vez más poderosas, cada vez más grandes, motores cada vez más grandes y poderosos. Esta tecnología la empiezan los británicos, se la copia a todos, pero llega a su máxima expresión en Estados Unidos, en una empresa que se llamó USA Steel, de Andrew Carnegie. Ahí está la industria del automóvil y el modelo T, ¿no? La idea, mientras que en Europa ya hay automóviles, ¿ya? Pero los automóviles europeos son caros, hechos a mano y están destinados para la élite. Henry Ford propone un carro barato, y para que sea barato necesita producirlo de manera masiva usando, ¿no?, los sistemas más avanzados. Y a Ford se le ocurre esto de la especialización en la cadena de montaje. Entonces, producir más, autos más baratos, más accesibles. Y la diferencia es abismal, pues, ¿no? Mientras que los europeos sacaban un carro que costaba miles de dólares, este pata sacó un carro que costaba 360. ¿Ya? La diferencia es abismal, resultado de la masificación del consumo de automóviles en Estados Unidos. Ahora, por si acaso, también hay varios elementos que están asociados a otros rubros industriales, ¿no? La industria textil, la industria química, la industria de los alimentos, la refrigeración, todo eso se produce en esta época. Consecuencias: el rápido crecimiento de la industria
generó pues una crisis que le llamaron el gran pánico financiero de 1873, la rápida fluctuación de las acciones en Wall Street, que es la sede de la Bolsa de Valores de Nueva York. ¿Ya? Para salir de la crisis, los gobiernos desregulan y permiten la concentración de capitales, ¿no? Creando grandes monopolios o carteles o holding o trust para salir de la crisis y financiar lo que está pasando. Ahora, lo interesante es también que la banca asume mucho poder. Los bancos se convierten en el capital financiero, es el capital que va a mandar la economía, más que el capital del capital industrial. Sobrepoblación, la vacuna, acuérdense, y también grandes procesos migratorios por las guerras civiles. Sobreproducción y también por esa sobreproducción necesitas mercados coloniales. Entonces, durante la segunda revolución industrial se cierra la economía. Ya no hay libre competencia, porque los gobiernos quieren proteger a sus industrias y una forma de protegerlas es que comercien con sus colonias de manera exclusiva, como fue antes. Aquí hay más para entenderlo, ¿no? Segunda revolución industrial es la causa del imperialismo colonial industrial, que consiste en esta idea, ¿no? De extraer materias primas para transformación industrial y luego venderlos a las colonias. Esto da lugar a la división internacional del trabajo, donde los países colonias o subdesarrollados, nosotros somos los subdesarrollados, producimos materias primas y las nuevas metrópolis, ¿no? Producen industria. ¿Está claro? Ahora, esta situación permite también que ¿no? un crecimiento sostenido o se relaciona y está íntimamente relacionada con un proceso de paz. Y entre 1871 al 14 no hay guerras entre las principales potencias industriales. Hay una carrera armamentística, por eso se le llama paz armada, ¿no? Los franceses le llaman la Belle Époque, por el crecimiento impresionante, la riqueza, el arte, la literatura, la pintura, ¿no? La reorganización urbana de grandes ciudades, pero hay una carrera armamentística. Ahora, no hay guerras entre las grandes potencias industriales, pero sí hay guerras focalizadas. ¿Qué guerras focalizadas? La guerra de los Boer se le llama, o la guerra Anglo-Boer. Los colonos de Sudáfrica, que son de varios orígenes, hay ingleses, holandeses, franceses, portugueses, ¿ya? Españoles incluso, ¿no? Alemanes. Estos colonos de una parte de Sudáfrica deciden proclamar su independencia. El gobierno británico no lo acepta. Ahora, en la primera guerra anglo-boer, los Boer ganan. Los Boer ganan y forman su república, ¿no? La República Transvaal, se le llama. Años después, el gobierno británico no acepta la total. Primero es una especie de autonomía, pero cuando se descubren grandes yacimientos de oro y diamantes, esta República Boer plantea su total independencia del Imperio Británico. Un país totalmente independiente, ya no miembro de la Comunidad Británica. Y ahí es donde los ingleses meten todo su ejército y en una guerra brutal, con violación de los derechos humanos, campos de concentración, ¿no? Pueblos bloqueados, ¿no? Hasta que la gente se muera de hambre o por epidemias, todo eso pasó, ¿ya? Eso es la Segunda Guerra de los Boer o Guerra Anglo-Boer, ¿ya? Fue terrible. Miles de personas murieron por la brutalidad de los ingleses en la Segunda Guerra de los Boers. Ahora, en Asia tenemos la guerra entre China y Japón, ¿ya? Donde Japón gana por goleada y le quita a China un montón de territorios, incluidos Corea, ¿ya? Y eso permite que los japoneses crezcan como imperio. Años después, Japón sigue creciendo, conquistando territorios, Rusia se mete, ¿ya? Rusia no quiere que Japón siga creciendo.
y se produce la guerra ruso-japonesa, donde Japón también le mete una paliza a los rusos. ¿Ya? Ahora, otra guerra focalizada. Estados Unidos está creciendo y sus espacios de crecimiento, que son el Pacífico y el Caribe, hay muchas colonias españolas. Aún España tiene colonias, Cuba, Puerto Rico, Filipinas y muchas islas, las Islas Marianas. Bueno, pues Estados Unidos quiere un nuevo acuerdo comercial con España. El gobierno español se rehúsa, ¿ya? Y hay levantamientos populares en Cuba contra la presencia española, ¿ya? Hay un atentado contra un barco, el acorazado Maine, que llevó a la delegación norteamericana a negociar con la delegación diplomática española en La Habana. Hay un atentado, el Maine es hundido, un montón de su tripulación muere en el atentado y en el hundimiento, y Estados Unidos entra en guerra contra el Imperio Español, con lo que queda, el Imperio Español y lo que queda de colonias, y le mete una paliza, y le quita todas sus grandes colonias, ¿ya? Las Marianas, Filipinas, Puerto Rico y Cuba. Algunas de estas colonias Estados Unidos se las quedó, ¿ya? Guam, es otra isla, se las queda como colonias hasta ahora, Puerto Rico, Guam, las Marianas, y otras hace repúblicas, pero repúblicas que están controladas y manejadas por la economía norteamericana, como Filipinas o Cuba, ¿ya? Y la otra guerra que es previa a la Primera Guerra Mundial es la guerra de los Balcanes, que son dos, ¿ya? La primera etapa de esta guerra es todos contra Turquía, una coalición de estados y reinos cristianos contra el Imperio Turco, ¿ya? Para que los turcos abandonen algunos territorios colonizados, ¿no? Con mayoría cristiana. Ya, los turcos logran un acuerdo. Pero luego, la segunda etapa de las guerras balcánicas es todos contra el reino de Bulgaria. ¿Por qué? Porque Bulgaria no mantiene un gobierno, ¿no? Muy abusivo contra varios de sus territorios. Y Bulgaria quiere imponerse sobre el resto de los países de los Balcanes. Entonces, lo loco es que esta coalición cristiana se rompe y más bien varios de estos países se unen con Turquía contra Bulgaria, ¿ya? Esa es la locura de las guerras, de las guerras de los Balcanes. Bien, como ya se nos acaba la hora, vamos a dar las respuestas y explicar un poquito las preguntas, que están fáciles, pero de todas maneras, ya. La primera pregunta trata de las ideologías del siglo XIX, específicamente de las características del liberalismo, ¿no? Una característica importantísima del liberalismo de esa época es reconocer e impulsar la independencia de los poderes del Estado. Propuesta que surge, acuérdense, en el siglo XVIII con el conde Montesquieu, en su libro El espíritu de las leyes. Así que uno es Ecuador. La dos nos habla de la revolución de 1848 y un hecho trascendental, ¿ya? Un resultado de esa revolución es que se promueven elecciones de sufragio universal donde los varones eligen a su presidente de la República, voto directo. ¿Quién fue? El general Luis Bonaparte. La respuesta 2 es la C. La tercera pregunta nos habla de la revolución industrial y algunas de sus características esenciales. El carbón no es la base de la segunda revolución industrial, para empezar, esa es falsa. La 2, el taylorismo y el fordismo, sí, son sistemas de trabajo innovadores. El tranvía eléctrico, sí. El buque de acero, sí. Automóvil, sí. Nuevas potencias industriales, Estados Unidos y Japón, sí. Así que en la 3 es la D. Y en la 4 es una pregunta de relacionamiento, ¿no? Entonces, la 1, o sea, las características económicas del imperialismo, 1,
o al revés, vamos a hacer A. A se relaciona con el crecimiento demográfico, ¿sí? O sea, sobrepoblación es demografía, ¿está claro? B. Prestigio internacional. ¿Qué se hace con el prestigio internacional? Estamos hablando de qué elementos del prestigio internacional. Eso es político. Nuevos mercados. ¿Eso qué cosa es? Eso es económico. Visión eurocéntrica y racial del mundo. Eso es de carácter ideológico. ¿Ya? Entonces estamos hablando de la letra A. Y de las 5 consecuencias de la Primera Guerra Mundial. Ya, una gran consecuencia y que está bien claramente ahí es la muerte de aproximadamente 20 millones de personas, entre civiles y militares. ¿Ya? La Primera Guerra Mundial es la primera gran guerra industrial con grandes unidades o número de tropas y armamento moderno. Resultado, destrucción masiva, brutalidad, matanza masiva. 20 millones de personas. Bien, muchas gracias más bien por su atención. Me despido y cualquier pregunta, duda, pueden colocarla en el chat para que algún profesor las resuelva, que se conecte al sistema de consultas. Cuídense mucho.